Yo quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 12. Aquí ya hay personas que han escuchado parte de este sermón, no el sermón completo. Capítulo 12 del 41 en adelante, hasta el 44. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo su sustento. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu bondad y por todas las cosas buenas, Señor, que tú haces por nosotros. Señor, en esta hermosa mañana nos presentamos delante de ti, presentando esta palabra para que tú ilumines nuestro entendimiento y nos hagas ver a través de esta porción bíblica cuál es el espíritu de dar. El espíritu de dar gracias en todo lo que hacemos, de darnos completo, aleluya. Que podamos, Señor, no solamente en acción de gracias, sino recordarnos todos los días tu obra por nosotros, sino recordar todos los días lo que tú haces por nosotros. Que veamos, Señor, tu mano obrando alrededor nuestro, ubicando las cosas para tú glorificarte. Señor, que a través de tu Espíritu podamos ver cuál es tu voluntad en medio de todas las circunstancias que vivimos, Señor. Y que podamos darnos como tú esperas que nos demos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. El Evangelio de Marcos, como muchas veces he dicho, fue el primer evangelio que se escribió. Y fue intencional porque había la pregunta: ¿quién es Jesús? Pablo había escrito muchas cartas, Santiago había escrito su carta, probablemente Pedro había escrito su primera carta, pero nadie se había sentado a hablar de quién es Cristo, dónde surgió, cuál fue su obra, qué fue lo que hizo. Así que Marcos se dedica a escribir un evangelio que no tiene fin. El evangelio de Marcos no termina en el capítulo 16, sino en el capítulo 15. La iglesia añadió porciones de los otros 3 evangelios para poderlo cerrar, porque el evangelio quedó como, se cree que mataron a Marcos en tiempos de Nerón, y el evangelio quedó abierto, o sea, como que no terminaba. Termina diciendo, en la porción creo que del verso 6, termina diciendo que las mujeres se escondieron por temor a los judíos. Y ahí deja el evangelio se queda como en el aire. Muchos escribas cristianos se dedicaron a tratar de cerrar este evangelio porque no pudo ser terminado. Marcos empieza el ministerio de Jesús en el bautismo. No empieza con Jesús naciendo, ni empieza con Jesús bautizándose, creciendo en gracia delante de todo el pueblo, sino que presenta a Jesús simplemente bautizándose. Empieza diciendo que él va a hablar del evangelio. De ahí el título que tienen los distintos libros que hablan de Jesús. Quien primero plantea que cuando él va a hablar de la historia de Jesús, se habla de una buena noticia, eso lo hace Marcos. Y eso convierte prácticamente este documento en un tipo de literatura nueva que no existía.
porque los evangelios como literatura no existían antes de que se escribiera el primero, en este caso de Marcos. Así que Marcos, sin saberlo, crea una literatura nueva. Probablemente no tenía una educación profunda, pero sí, de ahí en adelante, todos los escritos que se hicieron de la vida de Jesús se le llamaron evangelios, que no necesariamente son una narrativa en un orden temático ni de fechas de la vida de Jesús. Ellos tomaron lo que más importante era para la comunidad a la que iban a escribir, y allí ellos escribieron para ministrarle esa necesidad específica que esa iglesia tenía. Entre los teólogos y en las universidades, en las academias, le llaman la comunidad marcana. Porque esa comunidad no la conocemos. No sabemos cuáles eran específicamente las necesidades que tenían. Lo que sí sabemos, sacado del mismo evangelio, es que fue escrito a los pobres. Fue escrito a los excluidos. Marcos tiene un problema con el sistema de purificación judía. Así que Marcos señala ese sistema de purificación. Marcos tiene un problema con la manera en que los judíos evaluaban a la gente. Así que Marcos señala eso. Y una de las porciones bíblicas es esta de la ofrenda de la viuda, como se le conoce. Jesús se detiene en un momento y mira a esta señora entrar al templo. El templo tenía distintas divisiones, así que se parte la premisa que estaba en el área de las mujeres, porque las mujeres no podían entrar en el templo a ciertas cámaras, como se le llaman. Estaban en la cámara de las mujeres y Jesús estaba cerca escuchando la ofrenda. Y digo escuchando porque la mayoría de los historiadores plantean que cuando alguien iba a ofrendar tenía que gritar lo que iba a dar. O sea, tú no ibas y decías, bueno, voy a echar una pesetita y que nadie se entere. ¿Tú sabes? No había eso. Tú tenías que pararte frente a la trompeta que hubiera, y tú tenías que gritar, ¡2 pesos! Y los tenías que echar. Así que imagínense un gran rico que probablemente daba de lo que le sobraba, pero daba mucho dinero, y se jactaba diciendo, doy $3,000, sacando pecho. Y la gente se quedaba, me imagino yo, impresionada por lo mucho que la gente daba. Fíjense cómo Jesús, o por lo menos como Marcos describe, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Y qué dice después? Y muchos ricos echaban mucho. Algo que me gusta de esta porción bíblica es que usa muchos verbos en tiempos imperfectos o en tiempos presentes, que en el aspecto verbal del griego son verbos que manifiestan continuidad en la acción. Quiere decir que los ricos venían y venían y venían y echaban y echaban. No era que venían de vez en cuando, era que venían siempre. El énfasis que hace Marcos en que los ricos venían a echar muestra la arrogancia con que probablemente muchos de estos ricos ofrendaban. Pero no es lo mismo gritar, soy fulano y he hecho $1, quiere decir soy fulano y he hecho 5,000. Así que si aprovechaba el momento para poder ofrendar, probablemente de lo que le sobra, porque Marcos hace énfasis en eso, pero lo que le sobra era mucho, porque mucho tenía. Y gritaban a voz en cuello lo que ofrendaban.
lo que le daban a Dios en gratitud. Porque la teología hebrea da porque Dios da, no da para que Dios dé. La teología que se enseña en el Antiguo Testamento es que tú das porque Dios te ha dado, y de lo que Dios te ha dado tú te puedes parar y tú das. Es como nos enseñan a nosotros ahora, que tú das para que Dios te dé. Tú retas a Dios. Increíble, a veces yo oigo eso y me quedo. La Biblia que yo leo no dice eso, pero hay gente que lo dice. Es que tú estás recibiendo, y de lo que recibes tú le das a Dios en una actitud de gratitud. Jesús observa a una viuda que entra, y cuando entra ofrenda 2 cuadrantes. Se cree que era un cuarto de un centavo. Un cuarto de un centavo. Eso hace predicador también. Y yo me imagino aquella viuda que viene caminando y grita a voz en cuello: 2 cuadrantes. Un cuarto de chavo. Por eso es que yo enseño en la iglesia que no es lo mucho que damos. Eso no debe impresionar aquí a nadie. No debe impresionar a nadie que nosotros compramos la silla. Eso no debe impresionar a nadie. Porque eso no mide el corazón de alguien. Yo creo que es pecado nosotros medir el corazón de alguien por lo que da. No te sientes en esa silla porque esa silla tiene el nombre de fulano de tal que la compró y se sienta. Eso es una práctica en muchas iglesias. No es una práctica de prosperidad, porque muchos creen que eso viene desde muchos años. Que hay sillas que las ponen al frente porque tú las pagaste y ahí tiene tu nombre. Bien humilde. Ay de los que sean medidos o del que mide al otro por lo que tiene. Porque esta porción bíblica nos enseña totalmente lo contrario. Jesús observó, el término en español no observó, es escrutó.